Eso lo hemos discutido básicamente. Déjenme acercarlo bastante. Creo que ahí está bien, ¿verdad? ¿Se puede leer bien? Entonces quisiera repartir algunos textos. Bueno, en realidad es solamente uno, porque Efesios, son tres, pero Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 lo tenía el pastor, que no llegamos a cubrir esa parte. Y Richard tenía Isaías 29:13. Isaías 29:13 y Santiago 2, 8 al 11. ¿Quién dice yo? Santiago 2, 8 al 11. ¿Quién dice yo? Marilyn. Cruz María, está bien. Santiago 2, 8 al 11, Cruz María. Efesios 2, 8 al 10, nuestro pastor. E Isaías 29:13, Richard. Ahí estamos. Entonces, un breve resumen, hermanos, de lo que estuvimos cubriendo el jueves pasado. Estuvimos indagando sobre la doctrina de la corrupción radical. Estuvimos desarrollando, ¿verdad? Un poco acerca de esta doctrina, tratando de entender, ¿verdad? Lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Y entre otras cosas, lo que nos enseña esa doctrina es que vivimos vimos como esa corrupción está en cada ser humano. Me perdona porque después que hice la lista y toda la nota de apunte la dejé abajo allá en el escritorio en casa. Tuve que pedir al INE que me enviara una foto. Y por favor, excúsenla que pues Samuelito estaba con fiebre. 104 tenía ayer, 104 ayer. Lo usé de gira, era lo mío, porque estaba caliente ese nene. Pero gracias a Dios, hoy pues ya lo vio el pediatra y está bien, todo está bien y qué sé yo, hay que esperar, hermanito. Pero eso, es desde las 12 de la medianoche estuvo despierto y el INE pues para que yo pueda descansar se queda ella, entonces ahora ya está así, tratando de descansar. Y Sofía pues se encarga de no dejarla. Por eso no la ven aquí, mis hermanos. Quería que estuviera con nosotros, pero... Entonces vimos que esa corrupción está en cada ser humano, es decir, en el interior. Y esa corrupción viene siendo el resultado de la caída de Adán, del pecado de Adán. Es resultado, lo que se conoce también como el pecado original. Vimos también que el pecado corrompió nuestro intelecto, nuestras emociones o nuestros afectos y nuestra voluntad, haciéndonos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por cuanto estamos indispuestos, ¿verdad? Nuestra incapacidad radica en nuestra indisposición, nuestra falta de voluntad, de deseo. Y en ese estado y condición vimos también que tomó lugar la muerte de Cristo. En ese estado de condición, tomó lugar la muerte de Cristo, la obra de Cristo. Y de esa forma el pecador disfruta de la paz y el amor de Dios por medio de Cristo. Recuerdan que leímos, creo que está por aquí, permítame buscar, por aquí. Cuando nosotros los pecadores, Romanos 5:6, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuándo murió, dice el texto? Cuando no podíamos salvarnos. El apóstol Pablo escribiéndole, ¿verdad?, a los romanos. O sea que si Cristo no hubiese muerto por los suyos, no se hubiesen salvado. Era necesario, ¿verdad? Entonces, en ese estado y condición de pecadores, es que Cristo muere por los suyos. La doctrina de la corrupción radical, vimos también que no niega que el pecador haga buenas obras. No lo niega. Y vimos también cómo el pecador cumple, entre comillas, cumple la ley de Dios de manera relativa y externa. E hicimos un ejercicio intelectual. ¿Alguien recuerda ese ejercicio intelectual que hicimos? Estaba por aquí. ¿Recuerdan? En cuanto a la obediencia a la letra de la ley y viendo la esencia de la misma, vimos en Éxodo 20:14, ¿verdad? No adulterará. Estoy usando la versión, la Biblia de las Américas, por eso es que lo pueden hallar un poco distinto. No sean infieles en su matrimonio. Y Levíticos 20:10 hablaba, ¿verdad?, que el que tuviera relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, exacto, era condenado a muerte. Pero naturalmente, ¿verdad?, había que sorprenderlo, como dice Carlos, en el acto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quien no fuera sorprendido
ante la ley, ante la letra de la ley, no tenía problema, ¿verdad? Porque no había evidencia. Ahora, Jesucristo en Mateo 5:27, ¿qué dijo? Que el que mira a una mujer con la intención de que con el deseo en su corazón, ya adulteró. Ahí entonces es que la cosa cambia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque realmente ahí no hay necesidad de que me sorprenda en el acto. Pues Dios, que conoce el corazón, sabe si ya yo estoy deseando, en mi caso esa mujer, en el caso de la mujer a un hombre, ¿verdad? Entonces, quien ya mira con la intención, mire eso, es con la intención. La intención, Dios la juzga. Miramos con la intención de codiciar, ya hemos sido infieles, ¿verdad? Hemos faltado primeramente a Dios y también al honor de nuestra esposa. Por eso, ¿verdad? No en vano vimos que en Hebreos 13:4 los adúlteros serán juzgados ¿por quién? Por Dios, porque es Dios quien conoce, ¿verdad? Realmente los adúlteros. Y por corazón hablamos que no debe entenderse el órgano que tenemos aquí, que bombea sangre, sino la esencia, la totalidad de lo que somos, ¿verdad? Que involucra, es el asiento de las emociones y de la voluntad. Entonces, creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Un breve resumen para continuar. ¿Comentarios, preguntas? Bien, qué bueno. Entonces, proseguimos. Evidentemente no mostramos el amor incondicional que la ley de Dios demanda hacia nuestro prójimo cuando incurrimos en algún pecado contra y con nuestro prójimo. Realmente no mostramos el amor incondicional. Recuerdan que ese es el amor que exige la ley de Dios. El amor ágape, el amor incondicional. Y que beneficia a quien es objeto de ese amor. ¿Verdad? Cuando Jesucristo resume los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? ¿Quién se acuerda? Levante su mano. No hacen caso, no levantan sus manos. No dice Simón, dice. Amar a Dios Sobre todas las cosas. con todo tu corazón, mente, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti. Ahí se resume todo el discurso, el mensaje de los profetas y de la ley. Todo el Antiguo Testamento se resume en esos dos grandes mandamientos, ¿verdad? Entonces no es cualquier amor, es un amor incondicional, que no busca beneficio, que no se beneficia, de hecho, ¿verdad? Es el amor con que Dios amó a pecadores como nosotros. ¿En qué se beneficia Dios en amarnos a nosotros? En nada. ¿Qué le ofrecemos a Dios nosotros? Nada, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Quién se beneficia? Nosotros. Ese mismo amor es el que Dios, por medio de su ley, exige y demanda de nosotros hacia los demás, que busquemos el beneficio de nuestro prójimo. Pero por naturaleza, ¿qué hacemos? Olvídate, fulano, olvídate de eso. Después que yo me vea beneficiado, olvídate, ¿verdad? Y eso lo mostramos, pudiéramos dar distintos ejemplos, ¿verdad? Entonces, no mostramos ese amor incondicional que la ley de Dios demanda hacia nuestro prójimo cuando participamos, incurrimos en algún pecado, ya sea contra nuestro prójimo y con nuestro prójimo, ¿verdad? Yo creo que de esas dos formas pecamos contra nuestro prójimo, cuando participamos juntamente con el prójimo y pecamos contra él también. Por ejemplo, el adulterio, ¿verdad? Ya sea de índole sexual y moral, como vimos en el ejemplo anterior, o de alguna otra forma. Un pecado muy común. Oiga esto, mis hermanos, y esto se lo añadí mientras revisaba el estudio antes de proseguir. Un pecado muy común que deja ver nuestra indisposición a amar a nuestro prójimo, aún en nosotros los cristianos, es cuando practicamos el favoritismo y discriminamos en nuestro trato hacia los demás. Vamos a ver un ejemplo. Santiago 2, 8 al 11, fuerte y claro, por favor. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, y quedáis convertidos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Gracias. Entonces vemos aquí, hermanos,
Santiago señaló el pecado ¿de qué? ¿Se ve bien ahí? De favoritismo. Que estaba siendo practicado por los cristianos de su época, los cuales discriminaban entre los ricos y los pobres. Okay. O sea, Santiago está señalando un pecado que se estaba dando entre cristianos y era el favoritismo, ¿verdad? Y como lo comparto aquí con ustedes, hermanos, estaba dando esa discriminación entre ricos y pobres, dándole a los ricos un mejor trato que a los pobres. Y de esta manera quebrantaba lo que Santiago llamó la ley real, la cual según las escrituras, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. ¿Se da cuenta la importancia de este mandamiento? No se resume la ley y los profetas en ese mandamiento y en el amar a Dios también, por sobre todas las cosas. Notemos, hermano, la relevancia dada por Santiago a este mandamiento, llamándolo la ley real o regia, como en otras traducciones aparece. En otras palabras, esta es la ley, ¿qué? Suprema. ¿Dada por quién? Por el Rey de Reyes. Y notemos, mis hermanos, que según Santiago, el favoritismo es un pecado grave y condenado por la ley de Dios. El versículo 9 que nos dice nuevamente: pero si mostráis favoritismo o hacéis acepción de persona, como leyó nuestra hermanita Cruz María, ¿qué dice? Cometéis pecado y sois hallados culpables. ¿Por qué? O antes que por la ley, ¿verdad? Entonces, por ende, todo aquel que lo practique es hallado culpable ante la ley de Dios. Tristemente, hermanos, tristemente, como en la época de Santiago, en muchos de nosotros, cristianos, este pecado es común y constante. Es común y constante, hermanos. Tenemos la tendencia a tratar discriminadamente a las personas, ya sea según su estatus social, según su apariencia, entre otras cosas. Tendemos a discriminar. Le damos más importancia a unas personas que a otras. Y pregunto, hermanos, ¿no es esto, según Jesús, quebrantar el mandamiento de Dios? Cuando practicamos esto, cuando menospreciamos a otro, ya sea por cómo se ve, por cómo es, por su estatus social, ya sea para darle más importancia que a otro. ¿Qué hacían los cristianos en la época de Santiago, los ricos? No, tacho, siéntate ahí en ese lugar de honor. Al pobre, bueno, si hay asiento, bien, si no, quédate de pie. ¿Verdad? Siéntate por ahí en el piso. Y la manera, estuve indagando un poquito, aunque no lo sumé aquí, la manera en que hacían los pobres sentarse era un tanto vergonzosa. Si es que lograban que se sentaran. Recuerde que no había silla como en nuestro tiempo. Y si no, se quedaban de pie los pobres. Entonces, Santiago está tratando con este pecado. Dice, óigame, ustedes, ese favoritismo que ustedes tienen ante la ley, eso no está bien. ¿Verdad? No están amando al prójimo. Según Santiago, quebrantar un punto de la ley es equivalente ¿a qué? A quebrantar toda la ley por extensión. Veamos el versículo 10. Versículo 10. ¿Por qué? Por aquí está, mírelo. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero que tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. De esa manera nos hacemos transgresores de toda la ley de Dios. Estamos llenos de conocimiento, hermano, bíblico, acerca del amor de Dios y hacia nuestro prójimo, pero en la práctica de nuestra obediencia a la ley de Dios, estamos flojos. Estamos flojos. Sabemos hacer lo bueno según la norma de Dios, según los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Me perdí, parece. Ok, sabemos hacer lo bueno. Ok. La norma de Dios para nosotros, pero pecamos al no hacerlo. Que de hecho, el mismo Santiago también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. O sea, no es no hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno, que nos cuenta como pecado. No es solamente no hacer lo malo, hermano. Es practicar la justicia. ¿Me entiendes? Es practicar la justicia. Es, por ejemplo, yo no me meto con fulano. Está bien, pero ayúdalo. ¿Verdad? Ayúdalo. Ayúdalo. Entonces, notemos que estas palabras de Santiago fueron dirigidas a cristianos, hermanos. Y es importante que sepamos y recordemos que aunque somos salvos por gracia,
por medio de la fe, sin las obras de la ley, no somos sin ley. Nosotros somos justificados por gracia. La causa, como vamos a ver más adelante, de nuestra justificación es la gracia de Dios. La causa originaria, hermano, es el propósito eterno de Dios el Padre. La causa mediadora o meritoria es Cristo. Pero es por la gracia de Dios, hermano, por medio de la fe, ¿verdad? No por medio o sin las obras de la ley. Ahora, no quiere decir que somos sin ley. No vivimos como sin ley. Estamos en la gracia y ya se acabó. Esto no es por ley. No, hermanos. Hemos sido precisamente libertados de la esclavitud del pecado para ahora vivir en libertad, obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios. O como se ha resumido, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, hemos sido regenerados y dotados con poder espiritual, o sea, para que se entienda, por cuanto mora en nosotros el Espíritu Santo, para vivir en gratitud a la luz de estos dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son, mis hermanos? Ajá. Exacto. Los cuales resumen el mensaje del Antiguo Testamento. El resumen del Antiguo Testamento es: ama a Dios y a tu prójimo. Ahora, ¿usted lo quiere ver en detalle? Vea lo que los profetas proclamaron en nombre de Dios. ¿Cuáles eran esos pecados que los profetas señalaban en nombre de Dios? Le decían al pueblo de Israel: sus manos están llenas de sangre. Ustedes al pobre, en vez de ayudarlo, parafraseando, no lo ayudan. Lo oprimen. Ustedes no practican la justicia. Ustedes profanan mi templo. O sea, practicaba la idolatría, entre otras cosas, ¿verdad? Violentaban continuamente el resumen de la ley de Dios. Hasta ahora estamos claros, mis hermanos. Comentarios, dudas. Luis. Interesante ¿verdad? Que a pesar de que hemos sido libertados del pecado, y ahora tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad realmente nos hace esclavos de la justicia. Porque la justicia no es un día sí, un día no. Somos esclavos de Cristo en ese sentido. Exacto. Es como paradójico, pero la verdad, el ser humano es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Y hay que someterse, se somete a uno, se somete al otro. Y es Totalmente. Gracias, mi hermano. Entonces, no somos sin ley. Estamos, yo digo, pudiéramos decir, no sé si en eso me ayuda el pastor, la ley sirve para nuestra santificación, por cuanto hemos sido libertados y salvados. Por lo menos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, sirven para nuestra santificación, es decir, para cómo vivir para Dios y también para con nuestro prójimo, ¿verdad? Como le dice Jehová, Dios, Éxodo capítulo 20, cuando le entrega a Moisés los mandamientos, le dice: yo soy Jehová que los saqué de Egipto, de la esclavitud, como quien dice, o sea, la razón por la cual estos mandamientos ahora yo se los entrego es por lo que yo hice por ustedes. Y podemos ver nuevamente al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12. Por la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos vivos, como un sacrificio vivo ante Dios. Es decir, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, óigame, lo menos que podemos hacer es entregarnos en servicio a Dios, en gratitud, no por temor al castigo, porque el castigo lo cargó Cristo, pero en gratitud, hermano, con amor, con gusto, con sinceridad. Quiero obedecerte, Señor. Me pesa cuando no lo hago, me pesa cuando peco. Cuando procuro practicar, vivir a la luz de tus mandamientos y no puedo. ¿Me da cuenta? Entonces, prosigo, hermanos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera tratado con menosprecio? ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermanos? Si Dios nos hubiera tratado como muchas veces nosotros tratamos a nuestro prójimo, con menosprecio. Ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el vecindario, en donde sea, e inclusive en la comunidad, hermano, de fe, en el lugar de reunión, la comunidad cristiana. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios nos tratara o nos hubiese tratado a nosotros como nosotros tratamos a otros, hermanos, con menosprecio? Dios se mostró misericordioso y bondadoso con seres miserables, pobres y desventurados como nosotros, sin ningún tipo de atractivo, hermano, ni nada que ofrecerle. ¿Qué podíamos ofrecerle a Dios? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios, hermano? Fuera de Cristo, nada. Nada, hermano.
Lo dejó evidenciado, es decir, Dios dejó esta realidad evidenciada en las Escrituras y en la historia enviando a su Hijo unigénito, quien se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, siendo obediente a Dios en todo. Siendo obediente a Dios en todo, hermanos. El Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne. Y dijo el apóstol Juan, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Asumió una naturaleza humana, hermanos. Y en calidad de hombre, tomó forma de siervo. Y obedeció. Obedeció. No fue que dijo, vengo ahora, del cielo desciendo, voy a la cruz y vuelvo. No. No. Él nació, hermanos, de una virgen. Inmaculado, hermanos. Completamente sin pecado. Estoy hablando de Cristo, ¿saben? No de la Virgen. Sin pecado, hermanos. Y esa obediencia nos ha sido acreditada a nosotros por más de aproximadamente 33 años, ¿no? Que Cristo vivió en este mundo como hombre, ¿no? O sea, hermano, más de 30 años, una obediencia intachable, perfecta. Y esa obediencia nos ha sido acreditada a nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Pregunto, ¿no deberían ser Dios y su Hijo nuestro mejor ejemplo y motivación, hermanos? Nuestro amor a Dios se debe evidenciar, oiga bien, en el amor a nuestro prójimo, y dicho amor debe reflejarse en nuestro servicio a ellos con toda humildad. Tenemos el mejor ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. O sea, el amor a Dios se debe ver también en el amor a nuestro prójimo. Y ese amor a nuestro prójimo que decimos tener, se debe ver en el servicio que damos a nuestros prójimos. No solamente entre nosotros, sino también entre los incrédulos. ¿Se da cuenta, hermano? Para que ellos vean en nosotros la diferencia y puedan glorificar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Quiero compartir con ustedes un comentario de William Barclay que dice lo siguiente, referente a este texto de Santiago. Hay aquí una verdad que es pertinente y práctica. Podemos expresarla más sencillamente. Uno puede ser en casi todos los sentidos una buena persona, pero se puede echar a perder solo por una falta. Puede que sea moral en sus acciones, puro en su conversación, meticuloso en su religión, pero si es rígido y antipático, intolerante y creído, eso echa a perder todas sus virtudes. Haríamos bien en recordar que, aunque pretendamos haber hecho muchas buenas obras y haber resistido muchas malas influencias, puede que haya algo en nosotros que estropea todo lo demás. Siempre en nosotros va a haber algo, hermano, que nos va a llevar a decir, y yo que pensé que había, ¿verdad? Realmente a veces ese aire fariseo se nos trepa a la cabeza muchas veces y Dios nos dice a la luz de su palabra, no, papá, todavía te falta mucho. Luis. Por eso es que Pablo menciona, ¿verdad? Que por más que hagamos y nos afanemos y deshagamos, si no hay amor, de nada sirve. Totalmente. Y también Pedro lo recalca nuevamente, que la fe termina en su versión más madura en amor. Pero el amor no es simplemente decirlo o una buena intención. El amor se compone de todo lo que él menciona en esa lista, ¿verdad? El conocimiento, dominio propio, etc. Y ese amor perfecto es producto de esa fe que maduró a través de todos esos, como yo le llamo, ingredientes. Totalmente. El amor es la esencia. El amor es la esencia, hermano. La esencia de la ley es amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a querer realmente obedecerle, hermano. Ok, retomando la pregunta sobre si el pecador puede o no hacer buenas obras, ahí nos habíamos quedado. Nosotros, debo decir, en nuestra condición caída, aunque nosotros podemos hacer el bien, no somos capaces de alcanzar por medio de nuestras obras el bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor, hermanos? Satisfacer a Dios en su justicia y santidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el deseo, realmente, hermanos, de glorificar a Dios. Si bien puede, esta es la sutileza de lo que es el pecado. ¿No? Pero si yo
Puedo practicar en cierta forma la obediencia a la ley, pero si las intenciones no son las correctas, ¿te das cuenta? Si en esencia estoy alejado de Dios, de nada vale esa aparente obediencia. No se conforma al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Vamos a seguir desarrollándolo, pero quiero que veamos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Pastor, por favor, y vamos a hacer aquí otro ejercicio intelectual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, pastor. Vamos a hacer un breve análisis. Ustedes me van a ayudar. No me dejen solo. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver la claridad de las Escrituras, hermano. La causa originaria de nuestra salvación es la gracia de Dios. ¿Cierto o falso? Vamos a ver, versículo 8. ¿Qué dice? Porque por gracia, se lo encasillé y se lo puse negrecito, ¿verdad? Resaltándolo. O sea, ya el apóstol Pablo viene desarrollando su idea, porque por gracia habéis sido salvados. La causa de nuestra salvación, ¿qué es? La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, no es el resultado de haber hecho algo para merecer la salvación, sino la gracia de Dios, ¿verdad? Y nos apropiamos de esta salvación por medio de ¿qué? De la fe. ¿Lo dice el texto o no lo dice? Me lo estoy inventando yo. Lo dice ahí, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora, no es con base en nuestras obras, ni tampoco en la combinación de ambas, fe y obras, sino solamente por medio de la fe en Cristo, lo cual es un regalo de Dios para pecadores como nosotros. Creo que podemos justificar eso a la luz de lo que leímos, ¿o no? La causa originaria de la salvación, ¿qué es? La gracia. Porque dice ahí, porque por gracia, ¿verdad? Habéis sido salvados por medio ¿de qué? De la fe. O sea, no somos salvos por fe, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, esto no es por algo que hubieran hecho ustedes, como que el apóstol Pablo estuviera, ¿verdad? Comunicándole a ellos, esta salvación, este don inmerecido, este regalo de Dios, esto no es porque ustedes se lo merecieran, no es el resultado de que ustedes hayan hecho buenas obras, ¿verdad? Fíjese por aquí, aunque no es por fe y obras, ¿verdad? Ni es por obras solamente, ni por fe más obras, sino es por gracia por medio de la fe, solamente la fe. Sin embargo, todo el que es salvo por gracia, por medio de la fe, ¿lo es para qué? Para hacer buenas obras. ¿Se da cuenta? Que tampoco debemos irnos al extremo de negar las obras, hermano, y la necesidad de las buenas obras. Las buenas obras, porque vimos, bueno, déjame leer aquí. Es decir, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que los salvos anden en ellas, hermano. ¿Lo dice el texto o no lo dice? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales, ¿a qué se refiere ahí? Las cuales, sigue hablando de las obras, ¿verdad? Las cuales, ¿quién? Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Hay obras que Dios ha preparado de antemano para que usted y yo como creyentes andemos en ellas, hermano. ¿Está usted practicando esas buenas obras, hermano? ¿Estamos practicándolas? ¿Estamos haciendo obras para la gloria de Dios, para el beneficio de nuestros hermanos y de los impíos, hermanos, aún? ¿O simplemente estamos acostumbrados ya a una rutina? Vengo al templo, ya me congrego, ofrendo, escucho palabra y me voy tranquilo, ya se acabó. Hey, Dios te bendiga, ya se acabó. ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos andando por esas buenas obras? ¿Se da cuenta? No somos, hermano, salvo por las obras, por medio de la fe. Por medio de la fe solamente. Pero las obras son importantes. Debo recalcar, hermanos, que no somos perdonados por las obras.
y note este ejemplo, un asesino que viola la ley y pretende justificarse ante el juez por sus buenas obras, diciendo ser una buena persona, ¿qué va a pasar? Muy pronto va a entender la gravedad de su crimen, a la luz de la ley que quebrantó, hermanos. Y lo mismo sucede cuando el pecador pretende salvarse por medio de sus obras. O sea, el asesino, o vamos a decir, el que viola la ley, violó la ley y está ante el juez, le va a decir al juez, juez, está bien, yo entiendo, yo violo la ley, pero yo he hecho buenas obras. Yo soy tremenda buena persona en el vecindario, yo ayudo al vecino, en el trabajo, yo le doy pon para que vaya para el trabajo, yo de verdad ayudo a la familia. El juez le va a decir, Ave María, mira, sí, pues está bien, vete para tu casa. No, ¿qué le va a importar eso al juez? La ley la violaste, tú violaste la ley, ¿qué me importa a mí lo que hayas hecho? Le puede decir el juez, ¿verdad? Eso es lo que puede agravar más es quizás el coraje del juez, pero mira y quiere justificarse, ¿verdad? Porque ayudó a aquel o a fulano, hizo aparentemente buenas obras o se considera una buena persona. Sí, pastor. Ese ejemplo se ha dado en realidad. Yo estaba viendo hace poco, el año pasado, un caso de dos jóvenes que mataron con armas, adolescentes ellos mataron, y en la corte pues el juez los condenó no me acuerdo si fue a cadena perpetua o varios años de cárcel, y allí estaban ellos presentando su caso, diciéndole, pero señor juez, nosotros no somos malas personas, que si esto. La mamá de uno de ellos estaba diciéndole al juez que por favor, que fuera misericordioso, que ellos eran niños buenos, que qué sé yo. O sea, ellos presentaron 20.000 justificaciones y el juez no se dio. El juez dijo, pero ellos mataron. Exacto. Ellos mataron, violaron la ley, tienen que ir a la cárcel. Y el juez está obligado a hacer cumplir la ley. Obligado, sí. ¿Sabes? Independientemente. ¿Cuánto más, hermano, nosotros delante de Dios? Y vamos a decirle, no, Señor, pero yo ayudé al pobre, yo di limosna, yo hice aquello, hice lo otro. Ante la ley de Dios somos culpables, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Con intención de salvarte o de darme gloria a mí? ¿O de agradarme a mí? No. Y lamentablemente muchas religiones enseñan que haz esto y vivirás, haz esto y heredarás el reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el distintivo del cristianismo, hermano. Cristianismo bíblico, hermanos. ¿Qué te dice? Tú no puedes hacer nada. No hay nada de lo que tú hagas. Por eso es que humilla el orgullo del pecador. ¿Qué puedo hacer entonces para ser salvo? Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ya Cristo lo hizo todo. ¿Verdad? Entonces, podemos extraer de estos versículos 3 detalles importantísimos, hermanos, y fundamentales. Número 1, ¿cuál? La causa de la salvación, lo cual es la gracia de Dios. Número 2, el medio de la salvación, ¿cuál es la fe? Y número 3, el propósito de la salvación, que son ¿qué? Las buenas obras preparadas por Dios para que sus santos, sus hijos, anden en ellas. ¿Verdad que sí? Es por eso importante, hermanos, entender que nuestras virtudes no pueden ser la base de nuestra salvación. No negamos que el pecador haga buenas obras, pero esas obras no se conforman a la esencia de la ley de Dios. Vamos a ver más adelante. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Es un regalo inmerecido. Ahora, con esto, recalco que no pretendo demeritar la necesidad de las buenas obras en el creyente. Somos perdonados sin obras, pero no llegamos a la presencia de Dios sin ellas, hermano. Debemos hacer obras. Debemos hacer obras. De hecho, vamos a ser juzgados, hermanos. ¿Sabía eso como creyente? El juicio por sus pecados, Cristo lo cargó. Gloria a Dios, descansamos en esa obra. Y en Cristo, hermano. Pero todavía, hermanos, tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, aquí en este mundo. ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué tendremos que decir nosotros? ¿Qué hiciste con las capacidades que yo te di? ¿Alardear? ¿Alardear, echar pechito? ¿Que eres mejor que aquel, sentirte mejor que otro? ¿Qué hiciste con eso? ¿En qué beneficiaste a tus hermanos? ¿Qué aportaste tú a mi pueblo? Hermano, todo, ¿no? Ninguno de nosotros vamos a escapar de ese juicio. Tendremos que dar cuenta. Y no solamente por lo que hicimos, sino con la intención en que lo hicimos.
Las intenciones, hermanos, serán probadas por aquel que tiene los ojos como llama de fuego, hermano. Yo creo que debemos procurar realmente, hermano, involucrarnos y servirnos los unos a los otros, hermano. ¿Qué ustedes creen? Amén. Entonces, es un regalo inmerecido y aunque, como dije, no pretendo demeritar, hermanos, la necesidad de las buenas obras. Es importante. Los reformadores también se enfrentaron a esta misma pregunta. Oiga esto. R.C. Sproul, en su libro ¿Qué es la teología reformada?, compartió un dato interesante. Y oiga bien, yo creo que si hasta ahora con mi explicación media borrosa usted no ha entendido, hermano, ahora quizás puede entender con este hombre, quien fue un teólogo brillante, hermanos. Dice, los reformadores lucharon con esta pregunta y reconocieron que los pecadores, oiga bien, son capaces, aún en su condición caída, de realizar obras de virtud civil, como lo denominaban los reformadores. Virtud civil se refiere a obras que exteriormente se conforman a la ley de Dios. Los pecadores caídos pueden abstenerse, por ejemplo, de robar y hacer obras de caridad, pero estas obras no se consideran buenas en un sentido absoluto. Cuando Dios evalúa las acciones de las personas, no solo considera el acto externo en sí mismo, sino también la motivación detrás del acto. ¿Está entendiendo, hermanos? El motivo supremo que se requiere en todo lo que hacemos es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Si una acción se ajusta exteriormente a la ley de Dios, pero procede de un corazón alejado de Él, Dios no la considera una buena obra. La totalidad de la acción, incluida la inclinación del corazón de la persona, es puesta bajo el escrutinio de Dios y resulta insatisfactoria. O sea, para los reformadores, la manera en que desarrollaron una respuesta a esta pregunta, entonces, ¿puede o no el pecador hacer buenas obras? Bueno, hay obras que, como le llaman aquí, la consideran una virtud civil. Es decir, el hombre más perverso quizás puede abstenerse de robar y puede inclusive beneficiar a otro en esa acción. Sin embargo, esas acciones no se ajustan absolutamente o no cumplen de manera absoluta la ley de Dios. ¿Se da cuenta que es posible practicar una buena obra y un corazón alejado de Dios? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Entonces, la acción o la totalidad de la acción, incluyendo la inclinación o la intención por la cual se lleva a cabo cierta obra, es puesta bajo el escrutinio de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Dios va más allá de lo exterior y va a la intención, por lo cual hacemos lo que hacemos, hermanos. Por lo cual hacemos lo que hacemos. En muchos de nosotros la gran miseria se manifiesta abiertamente o a viva voz. Muchos afirman, sin ningún tipo de problema, no creer en el Dios de los cristianos, ¿verdad? No crean, yo no creo en ese Dios. Ponen en tela de juicio y de manera obstinada, de manera necia, la autenticidad de la historia de Cristo, entre otras cosas. O sea, niegan realmente que haya existido un hombre llamado Cristo, que haya sido crucificado, etcétera, etcétera. Otros afirman amar o temer a Dios, pero lejos está de sus vidas dicha realidad. Y tal era la condición, hermanos, de Israel en la época del profeta Isaías. Richard, por favor. Amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está, ¿verdad? Gracias, mi hermanito. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Isaías, el profeta Isaías? Este pueblo, Israel, dice que me ama. No, yo amo al Señor. No, yo amo al Señor. Yo oro todos los días. Yo me encomiendo a Él antes de ir a trabajar, ¿verdad? Yo amo al Señor. Pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. O sea, para Israel lo mismo era rendirle culto a Dios que agarrarle el Dios Baal, coger otro ídolo y allá
inclusive sacrificar a sus propios hijos en nombre de ese ídolo. ¿Se da cuenta? Pero ellos decían amar a Dios. Te vamos a obedecer, Señor. Todo lo que tú digas, vamos a obedecerte. Y a la primera oportunidad manifestaban su corrupción, hermanos. Entonces, muchas personas, recuerden, hablando de la necesidad, estamos abordando el elemento intelectual, ¿verdad? Son 3 elementos. ¿Alguien recuerda? ¿Que acompañan el arrepentimiento? Vamos a ver. El intelecto, los afectos y la voluntad. Muy bien. El intelecto, los afectos o las emociones y la voluntad. Estamos cubriendo el intelectual, el elemento intelectual. ¿Por qué? Porque el pecador necesita saber que es pecador. Lo pudimos haber dejado ahí, y yo creo que bien, resumido, pero estamos desarrollando en detalle para que veamos realmente, hermanos, que es cierto, que no es invento de nosotros, que la Biblia enseña, hermano, que somos pecadores y cuán grave es esa condición y ese estado. Entonces hay personas que niegan realmente, ¿verdad?, la realidad de Cristo. Hay otros que manifiestan esa miseria sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Otros dicen amar a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Entonces, dice, cuando nos damos cuenta de las exigencias positivas de la ley de Dios y que no podemos cumplir, esta es otra manera en que se manifiesta la miseria, hermanos. La gran miseria en nosotros. Cuando nos damos cuenta de que no podemos cumplir con las exigencias positivas de la ley de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son esas exigencias positivas? Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nos damos cuenta que a la luz de la ley de Dios no podemos, en vez de reconocer nuestra culpa, ser humildes, ¿qué hacemos? Comenzamos a protestar, pensando y diciendo que Dios no es justo. Ah, pero eso no es justo entonces. Pues Dios no es justo, me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. ¿No suena eso común? ¿No fue eso común, el pensamiento común en muchos de nosotros? Y aún lo escuchamos hoy por hoy. Procedemos a excusar nuestra miseria. ¿Qué hacemos? Echándole la culpa a Dios y a los demás. De esta forma demostramos nuestro aborrecimiento a Dios y a nuestro prójimo. Este tipo de personas, inclusive nosotros, pensábamos de esta forma, pero nosotros amábamos a Dios. No, yo amo a Dios. Pero a la luz de la ley protestábamos. No, pero es que no es justo. No, pero es que Dios es injusto. El culpable es Dios entonces. Ah, pues entonces nos damos cuenta que no amábamos a Dios como profesábamos. El aborrecimiento no tiene que ser necesariamente un coraje, hermano. Ay, odio a Dios, lo odio. No, es sutil. ¿Se da cuenta? Cuando le inculcamos a Dios este tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces nos excusamos. En vez de ser humildes, ¿qué hacemos? Nos excusamos. No, la culpa es de Dios. La culpa es de los demás. ¿Verdad? De esta forma demostramos, hermano, nuestro aborrecimiento a Dios y a nuestro prójimo. No queremos aceptar el veredicto de la ley de Dios tal cual. Pregunto, hermanos. Reflexionemos en estas preguntas. ¿Piensas que la Escritura se equivoca al enseñar esto? Que realmente no podemos obedecer. No podemos, hermanos, cumplir con ese estándar divino de Dios. ¿Realmente piensas que la Escritura se equivoca? ¿No es esto lo que sucede en nuestra nación y en otras partes del mundo, hermanos? ¿No es lo que vemos en la televisión? ¿No es eso lo que vemos, hermanos? ¿Qué vemos? Personas perversas mofándose de Dios y de su palabra, de Cristo y de su muerte públicamente. Hermano, yo he visto cantantes que se mofan, que salen en una cruz enganchados y se mofan. No dicen Cristo, no dicen Jesús en sus canciones, pero se mofan abiertamente. Se mofan, hermanos. ¿No es eso aborrecimiento a Dios? ¿A su palabra? Y lo vemos en la televisión hoy por hoy, hermanos. ¿Hace falta que yo le convenza a usted de eso? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Lo vemos en la televisión? Abiertamente, hermanos. Abiertamente. Promoviendo como progreso actos vergonzosos que la Biblia condena. Personas que no son capaces de reconocer la dignidad de su prójimo como portador de la imagen de Dios porque son vistos, entre otras cosas, como objetos sexuales, hermanos. Entiéndase, hombres, niños y mujeres, tristemente.
¿Cierto o falso, hermanos? No, pero aparentemente se ama a su prójimo y se busca el bienestar. Pero tenemos hombres perversos, personas perversas, hermanos, utilizando como objetos de placer a aquellos que portan la imagen de Dios, hermanos, a su prójimo. Y pudiera seguir mencionando, pero creo que con esto basta para que reflexionemos, hermanos. Pregunto, ¿no es esto evidencia de la corrupción radical latente en el ser humano? ¿Es esto lo que el pecador necesita conocer si en realidad deseamos que tenga un genuino arrepentimiento, hermanos? Claro, el arrepentimiento es necesario, pero a veces nosotros mismos no estamos de acuerdo con que se le predique el arrepentimiento. Pero a la luz de las Escrituras, ¿qué necesita saber el pecador? ¿Que es bueno? No, que es pecador. ¿Qué implicaciones tiene que es pecador? ¿Se da cuenta, hermanos? Pero hoy queremos suavizar el evangelio. Queremos ser más buenos que Dios. Para ganarnos, ¿qué? Que vengan a nosotros, quizá con una buena intención. Pero con buena intención Usa tal vez quiso aguantar el arca, hermano, para que no tropezara allí con las andes. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Te das cuenta? Si por buenas intenciones fuera. Pastor, iba a decir algo. Sí, que eso lo discutieron en un debate Martín Lutero y Erasmo, Oh, sí. hablando acerca de la esclavitud De la voluntad. Donde Erasmo decía, la defensa de él, de que el hombre tiene un libre albedrío absoluto, es que Dios no le exigiría al hombre algo que no puede hacer. Que no puede hacer. Básicamente lo que estaba diciendo ahí, que entonces el hombre dice, entonces si Dios me exige que yo haga algo que no puedo, entonces él es injusto. Pero es que Dios tiene el derecho de exigir que se le ame. Tiene el derecho de exigir que amemos al prójimo, que obedezcamos su ley, independientemente de que el hombre la quiera obedecer o no. Y Martín Lutero le decía a Erasmo, mira, la ley Dios la dio para el conocimiento del pecado. Y el argumento de Lutero era que un imperativo no garantiza un indicativo. En otras palabras, el hecho de que Dios exige que el hombre obedezca su ley no garantiza que el hombre la va a obedecer. Es lo que él le discutía a Erasmo. Ahora, garantiza el hombre en su estado caído, está garantizado que va a obedecer la ley de Dios, no, porque por naturaleza aborrece a Dios. Exacto. Ese es el punto. La ley está ahí para dejarle saber al hombre que le está faltando a Dios en sus exigencias. Exacto. Que es lo que tú vienes diciendo. Claro, y que al principio Dios creó al hombre recto, pero es el hombre quien se desvía, ¿no? Quien cae. Entonces ya, estos dos párrafos, hermano, y cerramos con este primer elemento. Espero, a pesar de la brevedad, hermanos, haber sido preciso en la explicación de por qué el pecador necesita saber que es pecador, si queremos que experimente un verdadero arrepentimiento, hermano. ¿De qué se tiene que arrepentir el pecador si no se lo decimos? ¿Y por qué? Dicho conocimiento viene solamente, esto es un resumen, hermano, recogiendo un resumen de lo que discutimos, solamente a la luz de la revelación de Dios en su palabra. Mi propósito ha sido que entendamos todos nosotros, hermanos, la importancia de la ley de Dios en la proclamación del Evangelio. El pastor compartió unas palabras que básicamente voy a hacer eco de ellas aquí. O a lo mejor él hizo eco de las que yo iba a decir, como sea. Pregunta, ¿cómo el pecador, preguntémonos esto, mis hermanos, preguntémonos esto, ¿cómo el pecador podrá entender su necesidad de Cristo si primero no entiende la realidad de su condición y estado ante la ley de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo va a reconocer su necesidad de Cristo si primero no conoce su condición delante de Dios, su estado de muerte? ¿Cómo apreciará la gracia de Dios si no entiende la gravedad de su miseria? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo va a tener un mejor aprecio de la gracia de Dios si primero no entiende la gravedad de su miseria? ¿Cómo? Esto solo es posible cuando confrontamos al pecador con la ley de Dios, ya que es ella la que Dios usa ¿para qué? Para revelar al pecador la causa de su miseria.
Básicamente lo que el pastor nos compartió. Pues esta o este solo la conoce, por los síntomas. ¿Recuerdan? Que el pecador, nosotros conocemos de nuestra miseria por los síntomas, por los efectos en nuestra vida, a través de las experiencias. Un ejemplo, a lo mejor soy un mentiroso compulsivo y no sé ni por qué. Pero cuando voy a la revelación de Dios me doy cuenta que es por causa del pecado que está en mí. La experiencia me deja ver, la experiencia de mi vida, hablo de manera subjetiva, personal, los efectos de mi miseria. La revelación de Dios me deja saber la naturaleza de mi miseria. A veces que nos pueden decir, no, son las personas que te rodean, son las malas influencias, tienes personas en tu vida que están influenciando, en realidad tú no eres así, quizás el pasado, quizás aquello. No digo que eso no tenga que ver en cierta forma, pero no es la esencia de la miseria, hermano. Eso lo que puede hacer es alimentar en cierta forma nuestro pecado. Eso se usa para justificar en la psicología Claro. el pecado del hombre. Exacto. Y ahí donde la psicología falla, no da con el blanco, donde tiene que dar, eso lo hace la palabra de Dios, la ley de Dios. Exacto, que es a la luz de la ley de Dios que conocemos la naturaleza de nuestra miseria. No, está en mí. No es que mi esposa me provoca, no es culpa de ella, no, la culpa es mía. ¿Se da cuenta? El problema está en mí. No es mami, no es papi, no es en el trabajo. El problema está en mí. Me puedo mudar a Alemania, a la luna me puedo ir y allá me lleva el problema. Pastor. Y también no nos vayamos a la psicología, dentro del mismo cristianismo. El culpable es el diablo y los demonios. Oh, sí. Sí, porque ya no soy yo el culpable. Exacto. Porque ahora es asunto de espíritu de adulterio. Sí. Este tiene un demonio de adulterio, Sí. tiene un demonio, entonces ya le quita la responsabilidad al hombre. Exacto. Entonces, si lo que me está causando pecar es que tengo un demonio de X, de adulterio, de robar o de lo que sea, pues yo no soy el pecador. Yo estoy bien con Dios. Lo que hay que hacer es expulsarme el demonio. Estamos viendo, o sea, que el hombre no quiere aceptar su culpa. Exacto. Eso es muy cierto. Realmente, ¿verdad? Cuando queremos adjudicarle a un ente espiritual, ya sea el diablo, algún demonio, soy así por el diablo. Pues no, hermano, la ley de Dios nos dice, no, tú eres pecador. Tú eres pecador. Cierro con esto, hermanos. El Evangelio es la buena noticia, oiga bien, que presupone la mala. El Evangelio significa, hermanos, buenas nuevas, la buena noticia. Pero no hay buena noticia sin antes haber una mala, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Cierto y falso, para que realmente sea buena, para que realmente se aprecie, ¿verdad? Entonces el Evangelio presupone la mala noticia expresada por la ley de Dios. Por eso el Evangelio y la ley, oiga bien, van juntos como dos amigos que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. El Evangelio y la ley, hermanos, son dos amigos que los podemos distinguir, pero no los podemos separar. La ley me dice cuán bueno soy, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice ahí? Pecador. Me equivoqué. No, cuán pecador soy, ¿verdad? El Evangelio me dice lo que Cristo ha hecho por pecadores como yo. Por eso, hermanos, el consejo que les doy para todos nosotros, procuremos abordar este primer elemento, es decir, el intelectual, con responsabilidad y ser fiel al Evangelio de Cristo, hermanos. Utilicemos la ley de Dios y también utilicemos el Evangelio de Cristo, hermanos. Dejémosle saber al pecador su condición, su gran miseria. Y luego digámosle, hermano, lo que Cristo ha hecho por pecadores como él o como ella. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso suena muy fuerte, la ley. Bueno, así Dios le plació. Dejemos que Dios haga, hermanos, lo que Él tenga que hacer. Nosotros somos responsables de predicar con amor, con mansedumbre, hermanos, con reverencia, con respeto a los demás, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los resultados son de Dios, hermanos. No todo el que le prediquemos se convertirá. Eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Que prediqué, que enseñé y nadie se convirtió. Bueno, yo prediqué, yo procuré ser fiel a la palabra. Allá ellos. Allá ellos, hermanos. ¿Verdad?
claro, que predicamos y enseñamos con el deseo de que las personas vengan a arrepentimiento, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Nuevamente, los resultados son de Dios. Y recordemos que el evangelio que salva también endurece a otros. Oye, hermanos. Así que, preguntas, comentarios. No, bueno, yo tengo preguntas. ¿Entendieron? ¿Estamos amolados entonces? Acabamos de abordar ¿cuál? ¿El elemento qué? Intelectual. ¿Qué entendemos por arrepentimiento, hermanos? En sus propias palabras. Un cambio de mente, de conducta, de voluntad. Un cambio de mente que debe necesariamente, ¿verdad?, verse reflejado en nuestra conducta también, ¿verdad? Nuestra voluntad. Muy bien. ¿Y esos tres elementos cuáles son? Ya vimos el intelectual. Afectivo. ¿Cuáles faltan? El El afectivo y el volitivo. Vamos entonces a comenzar con el emocional o el afectivo el jueves que viene, si Dios quiere. Bien, hermanos. Entonces, ¿puede o no puede un pecador hacer buenas obras? Sí, pero no la magnitud que demanda Dios. Ahí está. De manera relativa, incompleta, son deficientes. No de manera absoluta. ¿Verdad? Bien, ¿estamos bien? ¿No hay pregunta? Como el ejemplo ese de los padres que no le dan un huevito y no la serpiente, pero eso no es todo. ¿No? Eso es un pequeño obra, buena obra, como Jesús en ese momento. Sí. Nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y somos malos. Y lo dijo el Señor, ¿verdad? Jesucristo. Ustedes son malos. ¿Verdad? Bien, mis hermanos. Entonces no hay pregunta, no hay comentario. Wow, yo quiero pensar que entendieron y están ahí, mire, que cortan. ¿Le dijo el examen de las 100 preguntas que tengo, pastor? ¿No le dijo? Ok, está bien. Ok, el jueves que viene, si Dios quiere, no hay repaso. Exacto, 100 preguntas. 100 para esta primera parte. No, yo pregunté, no hay pregunta, yo iba a dar repaso, pero como nadie dijo pregunta ni nada, pues eso que... Voy a tener que estar todo el día mirando todo lo que... Hay que ver el video toda la semana. Le voy a salir hasta la sopa. Me ven el domingo y dice, otra vez viene este para acá. Entonces, mis hermanitos, preguntas, comentarios, ¿estamos bien? Si usted está aquí con nosotros, y todavía no ha creído en esa buena noticia, pues mira, esto que abordamos en esta noche, eso es para usted. Ante la ley de Dios, por más que tú hagas, de nada te va a servir. No hay limosna que valga, no hay buena obra, por más que te portes bien, según Dios sigue siendo un pecador. Estás muerto en tus delitos y pecados, eres un transgresor de la ley y eres culpable ante Dios. Ahora, ese Dios, juez justo, ha provisto un abogado. Un abogado, hermanos. Y un medio por el cual nosotros podamos ser hallados justos ante su ley. ¿Cómo es posible eso? Justificar a un criminal, a un culpable como yo. Bueno, Dios lo ha hecho. Lo ha hecho posible en Cristo, hermanos. Tratando a Cristo como un transgresor de su ley, en lugar de pecadores como tú y como yo. Así que esta verdad es para todos nosotros, hermanos. De aquí no se salva ninguno. Esta es la verdad universal para todos nosotros. ¿Estamos bien, hermanitos? Oramos. Saludos a Ángel, por ahí, Ángel Guzmán. Dios te bendiga y saluda a los hermanitos. Silvia, saludo. Qué bueno. Meg L, saludos también. Gracias por los comentarios. Gloria a Dios, qué bueno. Oramos. Padre eterno, Dios bueno, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, por